Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el impredecible universo del espectáculo turco, donde los romances se forjan al calor de los focos y se desvanecen bajo el peso de la fama, algunas historias trascienden la pantalla. Nos atrapan, nos conmueven, y sin previo aviso, se instalan en el corazón del público. Tal es el caso de Afra Saraoğlu y Mert Ramazan Demir, una pareja que supo conquistar no solo por su química profesional, sino también por una historia emocional que hoy, más que nunca, parece resurgir entre lágrimas, abrazos y silencios. El evento que desató una avalancha de emociones ocurrió durante una reciente presentación pública en Estambul. Todo parecía transcurrir con normalidad. Cámaras encendidas, periodistas atentos, y la elegante Afra, como de costumbre, impecable en su presencia. Pero lo que nadie esperaba sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La actriz rompió en llanto en pleno escenario, frente a un mar de flashes, sin previo aviso. En ese instante, Mert apareció entre la multitud como si lo hubiera presentido. Se acercó, con una mirada que combinaba urgencia y ternura, y la abrazó con fuerza. No dijo nada. No hizo falta. Fue uno de esos abrazos que hablan por sí solos, que contienen un mundo de palabras no pronunciadas. El momento fue captado por decenas de cámaras. En cuestión de minutos, los vídeos se volvieron virales. Las redes sociales explotaron con hashtags como #Afra llorando, #Mert la abrazó, #Amor verdadero y #Segunda oportunidad. Millones de reproducciones, miles de comentarios, teorías, reacciones de influencers, ediciones musicales, y hasta análisis de lenguaje corporal comenzaron a circular. ¿Qué estaba ocurriendo realmente detrás de esa escena tan emotiva? Para algunos, fue un simple gesto de apoyo entre colegas. Para otros, la prueba definitiva de que el amor entre Afra y Mert sigue vivo, aunque silenciado por el peso de la exposición pública. Pero para entender lo que ese momento significó, es necesario regresar al origen. Afra y Mert se conocieron hace años durante el rodaje de una serie que conquistó audiencias no solo en Turquía, sino en toda la región balcánica, Medio Oriente y parte de Europa. Su química traspasó la pantalla y pronto comenzaron los rumores de romance. Al principio, ambos lo negaban con risas tímidas. Pero con el paso del tiempo, las miradas, los gestos, las escapadas captadas por paparazzis y los gestos en premiaciones hablaban más fuerte que las declaraciones oficiales. Durante más de un año, fueron la pareja dorada del entretenimiento turco. Su amor inspiró portadas, comerciales, y fue un oasis de ternura en un mundo donde las relaciones suelen ser fugaces. Pero, como tantas veces ocurre, la presión mediática, las agendas exigentes y diferencias personales comenzaron a desgastar el vínculo. Se habló de ruptura, de distanciamiento, de terceras personas. Y aunque nunca lo confirmaron, sus apariciones conjuntas cesaron de golpe. Las redes se llenaron de preguntas. Y el silencio se volvió su única respuesta. El evento donde ocurrió el quiebre emocional de Afra era, en teoría, una sencilla gala de presentación de un nuevo proyecto cinematográfico. Sin embargo, según fuentes cercanas al equipo, Afra llevaba semanas emocionalmente inestable. Personas del staff revelaron que la actriz atraviesa un periodo complicado, tanto personal como profesional. Problemas familiares, agotamiento laboral,
y una creciente sensación de vacío habrían hecho mella en su salud emocional. Una asistente anónima que estuvo en el backstage afirmó: Afra estaba nerviosa desde antes de subir al escenario. Intentó mantener la compostura, pero algo en ella se quebró. Y Mert, que casualmente también estaba invitado al evento, lo notó antes que nadie. Fue directo hacia ella sin pensarlo. El abrazo de Mert no fue corto. Duró casi un minuto entero. Durante ese tiempo, los dos parecían aislados del mundo. No importaban las cámaras, los periodistas, ni los murmullos. Era como si solo existieran ellos dos. Los analistas de medios no tardaron en intervenir. El conocido experto en celebridades turcas, Mehmet Altan, comentó en su programa de televisión: Eso no fue un abrazo casual. Fue un reencuentro emocional. Fue el reflejo de una historia que aún no se ha cerrado. Quizás no volvieron como pareja, pero claramente no han dejado de amarse. Las reacciones del público, entre esperanza y escepticismo. Las redes se dividieron. Mientras miles de fans inundaban TikTok y X con mensajes de apoyo: vuelvan, por favor, el amor verdadero siempre encuentra el camino, este abrazo me hizo llorar, otros pedían mesura. ¿Y si solo fue un gesto de apoyo? No todos los ex tienen que volver. A veces, el cariño sobrevive incluso cuando el amor se acaba. Sin embargo, el análisis emocional del público es claro: este momento tocó una fibra sensible. Porque más allá del chisme o la especulación, lo que vimos fue real. Dolor real. Amor real. Y eso, en tiempos de perfección digitalizada, conmueve. Aquí es donde la historia da un giro aún más interesante. Según información reciente filtrada por una agencia de casting, Afra y Mert podrían protagonizar juntos un nuevo drama cinematográfico con gran presupuesto, dirigido por uno de los directores más prestigiosos de Turquía. La producción, aún sin título oficial, comenzaría rodaje en octubre de este año y marcaría el primer reencuentro profesional de la pareja desde su separación. Una fuente cercana a la producción reveló: Hubo dudas sobre si aceptarían el proyecto juntos. Pero cuando leyeron el guión, ambos se emocionaron. Hay algo simbólico en trabajar nuevamente como protagonistas de una historia de amor. Quizás sea solo ficción, o quizás una oportunidad de cerrar heridas. El silencio que dice más que 1000 palabras. Hasta la fecha, ni Afra ni Mert han emitido declaraciones oficiales sobre el evento. En sus redes, siguen con publicaciones profesionales, campañas publicitarias, fotos de portadas, escenas de grabaciones. Pero el abrazo, ese momento, sigue resonando. Y es que en el mundo del espectáculo, donde todo parece artificial, la autenticidad emociona más que cualquier guión. Déjanos tu comentario. En MR Magazine creemos que el amor verdadero siempre merece ser contado, y quizás, también celebrado. Y no olvides suscribirte para más historias del mundo de las estrellas turcas, porque lo que ocurre detrás del telón a veces es mucho más intenso que lo que vemos en pantalla. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.